Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos, darles la bienvenida. Fíjate usted ya a este programa número 3 de la serie titulada El cambio climático y su impacto en la biodiversidad. Y el día de hoy con un tema por demás importantísimo, porque vamos a estar platicando sobre especies invasoras, amenazas para la biodiversidad, efectos del cambio climático. Pues precisamente el día de hoy vamos a estar comentando todo lo que hay, pues estas alteraciones, estas modificaciones que se dan por estas especies en los ecosistemas. Y bueno, pues el objetivo que particularmente vamos a estar cubriendo el día de hoy es precisamente saber, conocer si las especies invasoras pueden influenciar la magnitud de los impactos del cambio climático, obviamente al alterar la estructura y función de los ecosistemas, removiendo barreras naturales, favoreciendo la introducción de especies que posiblemente se volverán invasoras en los nuevos hábitats. Obviamente contamos con la presencia de dos expertos en la materia, como ya es tradicional aquí en Mirador Universitario, para que precisamente pues, nos comenten todos estos aspectos y sobre todo pues, pueda establecer contacto usted con ellos y disipar dudas, comentarios, etcétera. Así es que me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida, no sin antes agradecer su presencia al doctor José Luis Godínez Ortega. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, y por otro lado, también está con nosotros, él es maestro en ciencia, Marco Antonio Gurrola Hidalgo. Marco, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, gracias. Ambos investigadores del Instituto de Biología y, por supuesto, versados en la materia. Yo les recuerdo que para nosotros su opinión es muy importante. Nos enriquece, nos favorece, nos fortalece. A lo mejor quizás usted tenga por ahí la inquietud de que algún tema sea abordado aquí en Mirador Universitario. Bueno, pues este es el momento para que precisamente nos lo haga saber. Las líneas de contacto, las vías de comunicación estarán pues apareciendo en sus pantallas. Así es que no dude, amigo mío, amiga mía, en establecer contacto, platicar con nosotros. Y pues yo los invito a que disfrutemos lo que será el programa del día de hoy, donde hablaremos, repito, sobre las especies invasoras, las amenazas para la biodiversidad y los efectos del cambio climático. Pero para aterrizar directamente ya en materia, los invito, acompáñenme a ver un material que se ha preparado para que empecemos a conocer qué es esto de las especies precisamente invasoras, y vamos a ver un material que lleva por título Invasiones biológicas. Es que vamos para allá y regresamos aquí a Mirador Universitario. Una de las mayores amenazas para la biodiversidad es la introducción intencional o accidental de especies exóticas, no nativas, que desarrollan un comportamiento invasivo, desplazando especies nativas y causando graves daños a los ecosistemas. Estas invasiones provocan el desequilibrio ecológico entre las poblaciones silvestres, tales como cambios en la estructura y composición de las comunidades, funcionamiento, pérdida de especies, degradación de ecosistemas terrestres y acuáticos, tanto marinos como de lagos, ríos, presas y arroyos, además de la reducción en la diversidad genética y transmisión de enfermedades que afectan la salud humana, la flora y fauna silvestre. Hasta la fecha, se tiene conocimiento que las invasiones ocurren aprovechando medios naturales, como los causados por viento, huracanes o tormentas, corrientes marinas o cambios en las barreras naturales que mantienen a las especies confinadas a ciertas áreas, o a la entrada de estas por diferentes vías directamente relacionados con las actividades humanas. Existen otros medios que permiten su intrusión, multiplicando las oportunidades para que las especies foráneas se dispersen y establezcan. Al invadir un nuevo hábitat, ciertos organismos desarrollan un comportamiento diferente al que tenían en su ecosistema original, debido a que ya no tienen control de su área de distribución natural, de tal suerte que sufren afectaciones como la depredación, competencia por los recursos, actividades que mantienen a las poblaciones dentro de ciertos niveles de equilibrio en los ecosistemas donde han evolucionado de manera natural, por largos periodos de tiempo. Además, ocasionan un crecimiento desmedido de las poblaciones que incluyen conductas agresivas.
bien, pues ya estamos aquí en Mirador Universitario y vamos a entrar ahora sí de lleno al tema. Y yo quisiera, primeramente, José Luis, preguntarte, vamos a aterrizar el concepto, ¿no? ¿Qué es una especie invasora? Oímos el término frecuentemente. ¿Es correcto llamarle así? ¿Es invasora? ¿Es introducida? Porque por ahí... Exótica. O es exótica, es peligrosa, sí, etcétera. Sí. Bueno, yo creo que sí hay que dar una definición precisa de exótica y de invasor, porque exótica es que viene de otras regiones y es introducida a una región, por ejemplo México, ¿no? Pero el caso ya de ponerle invasor, entonces significa que ya está haciendo una interacción en el ecosistema y está ocasionando un daño puede ser a la biodiversidad, puede ser a la sociedad o en la salud. Entonces sí es importante decir que una planta invasora, una especie que se llaman especies invasoras, que son traídas de otras regiones, se establecen en una región que no es su hábitat natural y pueden ocasionar un cambio en el ecosistema, en la biodiversidad, en la salud y en la sociedad. Y en este sentido entonces hablaríamos exóticas o no nativas, o en dado caso endémicas o nativas, ¿no? Exactamente. Serían entonces, las acepciones. A lo que afecta a estas plantas o estos animales o organismos invasores afectan a la flora nativa o a los animales nativos que se encuentran en una región. Entonces, esto sí hay que pues definirlo de una forma precisa para que no haya confusión, porque luego se dice exótico, sí, exótico, pero exótico es todo, claro, cualquier cosa puede ser exótico, ¿no? Cualquier cosa que venga, pero es muy difícil que esto se establezca. O sea, el que llegue un organismo, vamos a poner una planta que llegue a un ecosistema en donde ya está bien establecido ese ecosistema, que está emparentadas las especies, es muy difícil que llegue una especie y se establezca. Porque ya tiene un cierto comunicación estrecha entre todas las especies que se encuentran ahí. Entonces lo más seguro es que esa especie muera, ¿no? Claro. Pero hay otras que no. sí pueden llegar a establecerse. Sin duda. Ahora, en este sentido, Marco Antonio, cuando hablamos de especies invasoras, ya la sola palabra invasor, como ya bien nos dice José Luis, implica una amenaza, ¿no? O implica algo no adecuado para el ecosistema. Sabemos que estas especies a lo mejor llegaron de forma accidental, o bien también provocado por la mano del hombre, ¿no? Claro. ¿Realmente podemos considerar esta amenaza para la biodiversidad, tanto terrestre como acuática? Y si tenemos el dato duro, ¿cuántas especies invasoras existen en nuestro país, por ejemplo? Bueno, pues puede considerarse que, por principio, como dice el doctor, las especies, podría ser que el primer caso sería exótico. Algo diferente, algo extraordinario que invade o se encuentra en un lugar que no es su lugar de origen. No es su lugar. Exactamente. Puede ser exótico en primera instancia y puede convertirse en invasor cuando se introduce, se establece y se expande. Entonces, ahí ya empieza la terminología a cambiar. Esta diferenciación que nos platicaba, porque entonces debo entender que no todo lo exótico necesariamente será invasor, por lo que nos están comentando, ¿no? No necesariamente, pero hay una generalidad en que por la evolución, la adecuación, la especie exótica puede tener el ambiente adecuado para poder desarrollarse más favorablemente y entonces ya convertirse en invasora. En invasor. Sí, ahora, sí, adelante. Sí, adelante. Bueno, la cuestión es de que la planta invasora tiene que cumplir con su ciclo de vida. O sea, tiene que reproducirse. Claro. Se establece y entonces lo que hace es que compite por el espacio. Entonces, si hay un espacio adecuado ahí entonces empieza a desplazar a las demás especies. Entonces esa es una de las cuestiones que tienen
las especies invasoras, ¿no? Que desplazan a otras especies. Y además hay un fenómeno por el que está publicado en la literatura, ¿no? Que le llaman naturalización, en donde de repente algunas de estas especies, ya con el término exótico, porque no pertenecen de origen al ecosistema, pero se adaptan o se adecúan a las condiciones del ecosistema y a lo mejor no son tan agresivas como algunas otras. El pirul es uno de los ejemplos, ¿no? que se maneja mucho, aunque no le quitamos la etiqueta, como bien comentan ustedes, de exótico o invasor en un momento dado, ¿no? Claro, sí. Ok, ¿qué les parece? Vamos a ver un material que está preparado precisamente de lo que estamos platicando, que son las afectaciones de especies invasoras, para que precisamente tengamos un panorama un poquito más amplio, si las especies exóticas realmente son responsables de un gran número de extinciones, fíjese usted, de extinciones y de muchos otros datos ambientales. Así es que vamos a ver este material y regresamos a seguir platicando con nuestros invitados sobre precisamente las especies invasoras, las amenazas para la biodiversidad y si esto tiene que ver con los efectos del cambio climático. Así es que vamos para allá y regresamos inmediatamente aquí a Mirador Universitario. El impacto de las especies invasoras sobre los ecosistemas es innumerable. Su repercusión va más allá del daño a la biodiversidad. A menudo, las invasiones implican pérdidas económicas cuantiosas y problemas sanitarios severos, por lo que se vuelven una amenaza directa para el bienestar humano. Estas especies, por la frecuencia e intensidad de los disturbios que ocasionan, alteran los ciclos biológicos, la estructura de los niveles tróficos, actúan como competidores, depredadores, parásitos o patógenos de las especies nativas, condicionando su supervivencia. Adicionalmente, la degradación de los ecosistemas, ya sea por fenómenos naturales y los asociados al cambio climático, vuelve a las especies nativas y a sus hábitats más vulnerables a los efectos de las especies invasoras. Los impactos socioeconómicos de las invasiones biológicas son enormes, tanto en términos ecológicos como económicos. El costo ecológico lo constituye la pérdida irrecuperable de poblaciones y especies y la degradación de los ecosistemas. Entre los costos socioeconómicos se encuentran el impacto directo a la agricultura, silvicultura, pesca y turismo, que ha reportado pérdidas de millones de dólares, los problemas de salud pública y la pérdida de usos culturales tradicionales de los recursos naturales. Bien, pues ahí está ya la información sobre estas afectaciones que generan las especies invasoras. Ya tenemos un marco global de lo que es esto. Creo que hemos logrado establecer estas definiciones, ¿no? A mí me gustaría que le entremos ahora el tema en términos de la repercusión. Estábamos platicando que esto puede ser una llegada de especies exóticas, ¿no? de manera natural, y otra por la intrusión dirigida, como puede ser la mano del hombre. ¿Cómo afecta esto, doctor? Bueno, la afectación, tenemos una larga historia, por ejemplo, desde la colonia, desde la época donde tuvimos mucho comercio con Europa y que era muy fácil que nos trajeron pues su ganado, nos trajeron todas sus cuestiones de infraestructura y aparte nos trajeron sus malas hierbas. Entonces, tenemos una gran tradición ya de cuestiones que han sido introducidas a través del transporte marino, ¿no? Entonces, ese es uno de los vectores, por decirlo así, uno de los vectores para la introducción de especies. Y una cosa que ha sido muy impactada, por ejemplo, pues es que pues trajeron ganado, ¿no? Y entonces hay que alimentar al ganado. Claro. Entonces, ¿qué hay que traer? Pues hay que traer pastos. Y entonces empezaron a traer pastos
y ahora se han vuelto una plaga estos pastos que se encuentran en las zonas ganaderas, que sí son muy útiles actualmente, pero que ahora se han desplazado y han logrado ya no nada más estar en las zonas de cultivo, sino ahora están en las zonas ya naturales, en donde están desplazando a otras especies. Entonces esto sí repercute muy grande. Eso es en el medio terrestre, pero ahora en el medio acuático, pues también de Sudamérica han venido, por ejemplo, el lirio acuático, que dicen, qué bonito está el lirio acuático, es una planta decorativa que la podemos poner en los lagos, en los estanques, pero resulta que absorbe una cantidad de nutrientes, impresionante. Seca prácticamente agota los nutrientes de los lagos, y luego otra de las cuestiones es que absorbe, que no la podemos utilizar porque dicen, aparte es útil. No, pues no puede ser útil porque absorbe cantidad de metales pesados, que entonces se vuelve una planta tóxica. No, y tiene una reproducción aceleradísima, ¿no? Sí, y luego hay otra cuestión, ¿no?, que también agrava más, porque no todas las especies invasoras son tan agresivas, ¿no? O sea, claro, hay unas que son muy agresivas. Por ejemplo, hay unas que son aparte tóxicas. Exacto. Entonces, al ser tóxicas, por ejemplo, el eucalipto que está aquí en Ciudad Universitaria, el eucalipto es alelopático, entonces secreta una sustancia y no deja que crezca ninguna vegetación a su alrededor. Entonces se ha vuelto, y además absorbe una cantidad de agua que entonces seca los lugares que están naturales, ¿no? Entonces, en este sentido, Marco, esta biodiversidad nativa, ¿no?, típica del país, ¿esto constituye una amenaza a esta biodiversidad? Sí y no. Ok. Sí y no. Volviendo al ejemplo del doctor del eucalipto, voy a ser abogado del diablo en este momento. Todo lo que dijo el doctor es ciertísimo. Sin embargo, dentro ya de su adecuación del entorno, el eucalipto ha ocupado un lugar muy particular dentro de la cadena trófica. Okay. Tiene sus efectos, sus deficiencias. Sin embargo, regresando aquí a la reserva del Pedregal de San Ángel, donde hay poca diversidad de vegetación y está el eucalipto, realmente el eucalipto es un sostén para las aves residentes y sobre todo para las migratorias. O sea, tiene una función dentro del ecosistema, ¿no? Exactamente. Okay. Hay un parásito del eucalipto, de la hoja del eucalipto, que se llama conchuela. Aparentemente ese parásito hasta cierto punto controla las poblaciones porque las parasita y las limita. Las limita. Sin embargo, con observaciones de varios años, pues, nos hemos dado cuenta que especies residentes de aves y de pequeños mamíferos se alimentan de este parásito. No tanto del eucalipto como tal, sino de ahora sí como quien dice, un producto secundario, ¿no? Claro. Derivado de esa interacción. ¿Se podría decir que ya el eucalipto también está naturalizado? Exacto. Es exótica, pero está naturalizado. Esa sería está la naturalizado. Porque ya está dando un servicio. Está dando un servicio al ecosistema. Pero ¿no? parece ser que, por lo que tú dices, afecta más que el servicio que da. Sí, es que ya se integra de alguna manera a la cadena trófica. Y aquí es muy interesante porque hay dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, en términos, vamos a hablar de protección civil, en el sentido de que se habla o se sabe que es un árbol de raíces ligeras que se puede caer con mucha facilidad y por lo tanto se decide retirarlo. Y por otro lado, pues, la función que está teniendo ya dentro de la cadena trófica, ¿no? Así es. Entonces, esto es bien interesante porque a veces nosotros pues desconocemos esta información, ¿no? Y juzgamos cuando se toma alguna decisión de un retiro de algún ejemplar de esta especie y que pues a ciencia cierta no conocemos el motivo y por supuesto también el impacto. Y algo que me gustaría que después retomemos es, porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando se hacen los asentamientos urbanos, pues se ornamenta con algunas especies que diera la apariencia que se ven muy bonitas y el impacto ambiental es una situación es un desastre en términos de biodiversidad. Sí, ¿no? Es que no lo vemos en el momento. Exacto, Es como lo que decía él. Volvemos otra vez, lo exótico
lo diferente, lo extraordinario, Claro. en su momento cumple una función. Claro. Hasta es útil. Hasta Es es útil, ya está de acuerdo, útil. coincido. Exactamente. Pero con el tiempo, Sí, esto eso se transforma. se y- transforma sin en duda. plaga, en invasora, ¿no? Así es. Pues, ¿qué les parece? Vamos a ver ahora otro material y ahora sobre las especies invasoras, pero ya particularmente, fíjese usted, en ecosistemas terrestres y también acuáticos. Ya nuestros invitados nos estaban comentando algo al respecto. Y bueno, pues vamos a ver ahora cómo desplazan a especies nativas, cuál es el impacto que esto tiene y obviamente se causan graves daños a los ecosistemas tanto terrestres y marinos. Así es que es momento de ir a ver este material y regresamos aquí para seguir platicando sobre el impacto que tienen estas especies invasoras, las amenazas que esto representa para la biodiversidad y sobre todo la relación también con los efectos del cambio climático. Así es que vamos para allá, no se vaya, regresamos aquí inmediatamente a Mirador Universitario. De acuerdo con la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, las especies invasoras son aquellas especies exóticas que han sido introducidas de manera accidental o intencional fuera de su hábitat natural. Estas especies tienen la capacidad de colonizar, invadir y persistir. Su introducción y dispersión amenazan la biodiversidad biológica, causando daños al ambiente. Las vías utilizadas en la dispersión de estas especies de manera natural se presenta por corrientes marinas, que facilitan el movimiento sin control de miles de especies, y la vía aérea para las aves. Han propiciado la entrada masiva de especies no nativas a los ecosistemas. En México se han reportado los siguientes datos de especies invasoras: 665 especies de plantas, 2 especies de anfibios, 8 de reptiles, 30 de aves y 16 de mamíferos. Bueno, sin duda, yo me atrevería a decir el término espeluznante de ver todos los impactos negativos que en un momento dado se pudieran generar por la presencia de estas especies exóticas, además invasoras, tanto en ecosistemas acuáticos como terrestres. Pero ahora, vamos a ver un poquito el mecanismo, mi estimado José Luis. Llega una especie invasora, ocupa un hábitat, de eso ya lo estuvieron ustedes comentando, tiene que haber una respuesta. Ahora del otro lado, los de casa, vamos, perdónenme la expresión, ¿no? Es decir, las especies nativas o endémicas. ¿Cómo responden estas especies ante la presencia de esta exótica o invasora? Una planta exótica que llega y que puede convertirse en invasora podría llegar y morir. O sea, llega a un hábitat, sobre todo si es un hábitat hostil, digamos. Bueno, silvestre y en Ok. buenas condiciones. Ah, bien. En buenas condiciones. Ujú. Si el hábitat está en buenas condiciones, lo que va a pasar es que la planta no va a prosperar. Ok. Entonces, tiene que haber una alteración, por ejemplo, por parte del hombre, puede haber una alteración de contaminación, de pastoreo, de tala de árboles, alguna impactación en esa zona, para que entonces el espacio, ahora sí que un lugar puede ser ocupado si ya está el espacio. Si está el espacio, entonces entra la Claro. especie y se establece. Ok. Ahora, esta especie puede competir, pero también hay toda una serie de cuestiones que necesita ver que no tiene predadores. Entonces, Ok. llega y es totalmente nueva y entonces puede actuar directamente sin tener competencia con otras plantas. Entonces, entre unas plantas se lleva a cabo competencia, entre unas por el espacio y por los nutrientes. Entonces, esta llega y se establece y entonces ocupa los nutrientes de otras y entonces empieza a desplazar a las especies nativas. Esto es una cuestión que se ha desarrollado sobre todo en lugares en donde ya tiene cierta afectación
el ambiente. Si nosotros ya tenemos afectada un ecosistema por contaminación, por tala de árboles, por impacto al ambiente, eso es importante que se tenga, y esa es una de las acciones, ¿no? Una de las acciones que tenemos que hacer, de mantener los ecosistemas saludables. Correcto. Ahora, Marco, a mí me gustaría, si eres tan amable, que nos ampliaras un poquito más el proceso de cómo llegan estas especies. De alguna manera estábamos platicando y decíamos, bueno, puede ser por una parte natural o puede ser obviamente ya producido por la intervención humana, ¿no? Amplíame un poquito. Así es. Las Las introducciones realmente pueden ser inducidas, como el ejemplo que dio José Luis, en el sentido de transportar o llevar especies diferentes a áreas para producción, para explotación. Se pueden llevar especies para producir carnes, cuestiones económicas. Pero también puede ser que la introducción puede ser no voluntaria, sino accidental. Claro. Entonces, aquí hay ya dos cosas muy diferenciales, ¿no? En la primera, que es la voluntaria, para ocupar lugares, por ejemplo, para explotación, puede haber escapes, que generalmente es lo que ha ocurrido para que algunas especies se transformen en plagas o en invasoras. Okay. Entonces, al haber escapes y tener las condiciones adecuadas, estas especies se desarrollan y entonces pueden impactar. Ya generan el efecto Nemo. El efecto Nemo. Sí, valga la comparación, pero totalmente aplica, ¿no? Así es. Sí, entonces, ¿de qué manera afectan esas poblaciones no nativas a las locales o al ambiente? Hay alteración y modificación del medio ambiente, utilización, como decía José Luis, de los recursos naturales propios de la fauna o de la flora nativa. Puede haber transmisión de patógenos, enfermedades, de cualquier tipo, desde los virus hasta los nemátodos, anélidos, etc. Parásitos. Hay competencia por la alimentación, por los recursos. Hay modificaciones en las cadenas tróficas o en la cadena alimenticia, provocando alteraciones muy importantes, ¿no? Puede haber también, en el caso de que sean especies emparentadas o muy cercanas, puede haber hibridación, cambiando el pool genético de la especie de una o de otra, magnificando a la especie invasora o en detrimento de las especies locales. Seguro. Porque entonces puede haber hibridación, pero esa hibridación puede ser favorecida para la especie invasora con las características de la especie invasora, o que las especies locales, los híbridos locales, sean estériles. Todos estos factores se conjuntan, y muchos más, y pueden provocar la extinción de una especie. Importantísimo. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Pero me gustaría que al regresar tomemos este punto de la transgenia, porque además, ya que se conjuntó todos estos elementos, hay uno más que me gustaría que ustedes compartan con nuestros amigos de la audiencia, que es ahora el efecto del cambio climático. Como si no fuera poco todo lo que ya estamos escuchando de los impactos de competencia, etcétera, de estas especies. Bueno, pues además, obviamente, el cambio climático creo que tiene mucha relevancia en esto. Así es que vamos a hacer una brevísima pausa. Nosotros estamos aquí platicando en Mirador Universitario sobre las especies invasoras, por si usted, amigo mío, amiga mía, nos acaba de sintonizar, y las amenazas que esto representa para la biodiversidad y, por supuesto, los efectos del cambio climático. Así es que vamos a un breve corte y regresamos aquí a Mirador Universitario. Pues ahí está ya
esta información relevante sin duda. Y estábamos platicando antes de irnos a la pausa que aparte estas especies que aparecen en un ecosistema y que no tenían que estar ahí, pues empiezan ahora pues a reproducirse, ¿no? A intercambiar material genético, lo que bien nos decía Marco Antonio, esta hibridación, que obviamente va a tener un impacto. Entonces a mí me gustaría, como decíamos, vamos a retomar este punto, ¿no? Cómo se va generando toda esta situación, porque además sabemos que uno de los efectos de la hibridación es la resistencia también a muchas situaciones, donde a lo mejor una planta per se era sensible a algún tipo de cambio y este nuevo material genético le da ahora cierta resistencia que cambia el equilibrio del ecosistema. Y por otro lado, bueno, no todo es tan malo. Podemos hablar de cuáles son las estrategias que ahora se pueden establecer, no sé si en materia de política pública o de acuerdos internacionales para controlar esto. Empiezo contigo, Marco, ya que me estabas platicando sobre esta parte de individuos transgénicos de alguna manera, ¿no? ¿De qué manera se está trabajando a nivel mundial? Afortunadamente, bueno, para empezar, una pregunta que no contestamos, que creo que fue ¿cuántas especies? ¿Cuántas especies? El dato duro, tienes toda la razón. La Conavio dice, ¿no? 1000 aproximadamente. 1000 aproximadamente. 665 manejaban así con el dato. A nivel global, sí, son cientos, son miles. Sin duda. Para México, pues creo que para 2004 se señalaban cerca de 750 especies. Wow. Evidentemente, esto va aumentando, Seguro. de acuerdo a los nuevos estudios, a los nuevos descubrimientos. Estamos hablando, ¿no?, de especies vegetales, ¿no? Porque, entre vegetales y importante la aclaración. Y animales. Uh-huh. Entonces, y en México tenemos relativamente para esas fechas, 2000, 2004, 2006, aproximadamente 45 especies, 46 especies. Ya identificadas. Ya completamente identificadas. Faltan muchas todavía como invasoras realmente. Uh-huh. Exactamente. Y volviendo a la pregunta de qué es lo que se está haciendo. Uh-huh. A nivel global, afortunadamente, dentro de las reuniones internacionales se han una parte muy importante y entra dentro de las agendas es precisamente el impacto que tienen las especies exóticas. Okay. Hay diferentes organizaciones en Norteamérica que están en relación con las autoridades gubernamentales de México, en las cuales también se está desarrollando investigación, e inclusive hay algunos apoyos en investigación al respecto para minimizar este efecto, ¿no? Uh-huh. Y ya a nivel nacional, pues la Conavio, la Profepa, las organizaciones gubernamentales dentro de la misma universidad se están desarrollando investigaciones y estrategias para precisamente tratar de minimizar esta problemática que no es exclusivamente de México, sino que es a nivel mundial, ¿no? ¿Considerarían ustedes que el efecto del cambio climático sea un común denominador como para detonar este interés? Esto se los pregunto porque, bueno, me parece que el tema per se tiene una relevancia grandísima, pero en la agenda mundial como que diera la apariencia que es el cambio climático y el otro queda en un segundo plano. Entonces, no sé si sea el pretexto. Sabemos que están relacionados, pero me refiero en términos del establecimiento de estas políticas o de estos acuerdos. ¿Qué piensas al respecto, José Luis? Sí, el cambio climático definitivamente con el aumento de la temperatura, yo tengo un ejemplo que siempre pongo. Adelante. De que el aumento de la temperatura, por ejemplo, había una alga, yo soy especialista en algas, y estaba creciendo de forma natural en el Mar Rojo. Es una Caulerpa taxifolia y actualmente se encuentra invadiendo totalmente todo el Mediterráneo. Entonces, esto ha hecho que se cree que el aumento, se dice que es el aumento de la temperatura, ha tropicalizado esa zona del mar Mediterráneo.
Okay. Entonces, este es un efecto muy importante. Y ya en la lista de la Conavio, ya vi, el otro día ya vi que está Caulerpa taxifolia puesta para la zona de Baja California. Entonces, estamos viendo ahí problemas de cómo se llama, cómo se está distribuyendo. Todavía no es un problema, todavía no se encuentra un problema en México, pero sí podría ser resultado podría resultar una catástrofe, ¿no? Este problema de las especies invasoras no se maneja como un desastre natural. Ese es uno de los problemas que en el aspecto gubernamental y en las secretarías no se maneja como un desastre natural. Entonces, falta hacer mucho trabajo sobre la regulación de estas normas, porque pues ya existe una ley, ¿no? Ya está la ley general de vida silvestre. Sí. En el artículo 27 ya dice que se prohíbe introducir especies exóticas, invasoras, que pueden afectar la biodiversidad. O sea, ya está en la ley. Ya está en la ley. Ahora, eso fue en el 2010. Entonces vamos a tratar de llevar a cabo esa ley mediante estrategias que pudieran desarrollarse y saber qué hacer. Claro, cómo porque actuar. no sabemos qué, Seguro. exactamente, se presenta un problema y no sabemos qué hacer. Seguro. Bueno, pues vamos a ver un material, si les parece, y retomamos este tema precisamente para ampliar lo que nuestros invitados ya nos comentan sobre las actividades estratégicas precisamente para su control, porque sin duda la atención a este problema obviamente es muy importante. Así es que yo los invito a que me acompañen a ver este material y regresamos ya casi a la recta final de este programa para seguir hablando sobre las especies invasoras. Así es que vamos para allá y volvemos en un momentito. Como respuesta al problema global de las especies invasoras, se han desarrollado estrategias estableciendo varios acuerdos y lineamientos internacionales con diversas organizaciones. Entre ellos se encuentra el Convenio Internacional para la Protección de las Plantas, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Global de Especies Invasoras, y los lineamientos para la prevención de la pérdida de la biodiversidad causada por especies invasoras exóticas de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Además, los países que han ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica deben dar cumplimiento en la medida de lo posible para impedir que se introduzcan, controle y erradique a las especies exóticas que amenacen a ecosistemas, hábitats o especies. México, como parte de los compromisos adquiridos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y en respuesta a los diferentes retos que representan las invasiones biológicas, identifica la necesidad de crear la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México, prevención, control y erradicación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para ello, se instauró el Comité Asesor Nacional sobre Especies Invasoras, conformado por académicos especialistas en el tema, organizaciones civiles y representantes de diversos sectores del gobierno federal, que aportaron su conocimiento y experiencia para consolidar esta herramienta de planificación para México. Bueno, pues ahí está ya la información de lo que se está haciendo para precisamente controlar este problema. Y queridos amigos, yo les quiero agradecer que continúen con nosotros. Ya las líneas de comunicación están apareciendo en su pantalla para que de veras todas estas dudas de este tema importante para nuestro país, importante también pues para conocerlo, háganos todos los cuestionamientos que usted quiera. Nuestros expertos seguramente se encargarán de darles respuesta y además que nos manden sus sugerencias, sus comentarios sobre qué tema les gustaría que fuera abordado aquí en Mirador Universitario. Así es que
para que con todo gusto usted se sienta como en casa y establezca contacto con nosotros. Bueno, estábamos hablando de todas estas cuestiones de control, José Luis, y algo que me pareció muy importante que tú comentaste es, no solamente es el establecimiento de los acuerdos internacionales, de las políticas públicas, de la legislación, sino cómo le hacemos, ¿no? Ya en el día a día para ponerlo en práctica y controlar este problema. El ejemplo que mencionaste y que estábamos platicando incluso ahorita que estamos viendo este material de estos cambios en el mar Mediterráneo y que ahora al parecer se está presentando en nuestro Golfo de California, a mí me parece que puede desencadenar o ser un desastre, ¿no? ¿Qué me opinas al respecto? Sí, bueno, ya en el 2010 se hizo un manual, por decirlo así, un libro sobre las estrategias sobre las especies invasoras en México. Okay. Esto lo hizo por petición del gobierno a través de la CONABIO, y esto ha hecho que podamos saber qué hacer en caso de una contingencia. Okay. Y una de las cosas principales que pone la CONABIO es la prevención. Okay. Si hay una prevención, yo creo que el riesgo de todo esto podría disminuir fuertemente. Pero una vez que ya se llegó el momento de la infestación, del arribo de esta especie invasora, ¿qué hacer? Es el actuar rápido. Otra de las cosas más importantes es actuar rápido. Okay. Porque entre más se deje este problema, sí, el problema avanza. Sin duda. La otra es cuando ya está establecida la especie, es la mitigación o el control. Es muy difícil, ya se ha visto en varios estudios a nivel mundial, que cuando una especie ya se estableció perfectamente en un ecosistema, es muy difícil erradicarla. Entonces lo que se trata es de mitigar y que no siga perjudicando a mayor y que no se disperse a mayores áreas de México, ¿no? Entonces esa es una de las acciones que esto nos va diciendo qué hacer, y entonces tenemos que englobar a todas las instancias gubernamentales, interinstitucionales, académicas y sobre todo la cuestión social. Todo la población tiene que estar enterada. Claro. Tenemos que hacer una labor de educación, de información, claro, para que conozcan las especies exóticas, y ellos den, por ejemplo, en muchos lugares rurales, pueden decir, aquí hay una especie que no conocía, le tomo una foto y ya hay una, por ejemplo, una página que se llama Naturalista en la CONABIO, en donde metes la página y dices, aquí hay una planta que yo nunca había visto y que probablemente pudiera ser exótica. Y entonces esas serían las maneras de poder enterarnos de que está sucediendo una cuestión. En este sentido, Marco, porque se habla de fenómenos físicos, químicos, biológicos para controlar una especie, ¿no? De diferente índole, ya José Luis nos dice, es muy difícil quitar una especie cuando ya está establecida dentro del ecosistema. En tu opinión, ¿tú consideras que nuestro país le ha entrado fuertemente al desarrollo de investigación en aras de establecer una estrategia para su control? Es decir, estamos generando el conocimiento suficiente. No me queda la duda de que lo estamos haciendo. El Instituto de Biología es un ejemplo, pero a lo que me refiero es si realmente tú consideras que este conocimiento se siga generando para establecer o construir más estrategias para controlar este problema. Definitivamente, sí. La universidad, afortunadamente, tenemos una gran cantidad de investigadores, especialistas, que sí están desarrollando nuevos conocimientos. Eso para mí es un gran orgullo como universitario. Pero sin embargo no hay que soslayar lo que se está haciendo, lo que hacen las demás universidades y centros de investigación. A nivel nacional, no sé realmente cuántos biólogos e investigadores tenemos que están desarrollando conocimientos de primera línea y que también están dando estrategias para la conservación, el mantenimiento de los recursos naturales, la conservación y el manejo. Afortunadamente
todos estos conocimientos se van conociendo, no están perdidos. Tengo un ejemplo muy clásico. Adelante. Apenas en el 2012 la Universidad de Sinaloa sacó un pequeño libro precisamente de las especies exóticas, marinas principalmente. Okay. Entonces, ellos ya hicieron, en base al apoyo de donaciones internacionales, el apoyo inclusive mismo gubernamental, la misma universidad, la concientización de la sociedad organizada, los prestadores de servicios. Es decir, ya hay grupos en los cuales se están organizando de tal manera que están desarrollando esa investigación. Ya está dando frutos, como decía José Luis. Hay que dar a conocer toda esa información, claro. No nada más científicamente, sino a nivel de educación de público ambiental, en general, digamos. De público en general. Claro. Pues qué bueno, perdón que te interrumpa, porque en este sentido creo que Mirador Universitario está contribuyendo desde su trinchera con este tipo de información. Y vamos a ver precisamente el siguiente material que ha sido preparado, que es sobre necesidades en la investigación, para que nuestro país logre conservar y usar sustentablemente, que este es un término con el que me gustaría que al volver pues terminemos el programa, el patrimonio natural, por supuesto, y como ustedes bien apuntan, es necesario revertir las tendencias de deterioro y obviamente frenar los factores de presión que amenazan nuestra biodiversidad. Así es que vamos a ver este material que lleva por título Necesidades en la investigación, y al volver pues daremos ya las conclusiones de esta parte final del programa que hoy nos ocupa aquí en Mirador Universitario. Así es que no se vaya, regresamos. Para que México logre conservar y usar sustentablemente su patrimonio natural, es necesario revertir las tendencias de deterioro y frenar los factores de presión que amenazan la biodiversidad. Por ello, es importante realizar las investigaciones necesarias, generando conocimiento para fortalecer el logro de objetivos estratégicos, prevención y detección temprana, control, erradicación, difusión y educación ambiental, para prevenir la introducción de especies exóticas o no nativas que pueden llegar a establecerse y causar graves desequilibrios ecológicos. A partir de este esfuerzo, será necesario desarrollar planes de cooperación internacional, regional, nacional, estatal y municipal, y así establecer acciones estratégicas entre los distintos sectores. Bueno, sin duda importante que las necesidades generen pues la inquietud de realizar proyectos de investigación para generar conocimiento que de alguna manera ofrezcan soluciones a este problema, y como bien ya nos comentaron nuestros invitados, pues tiene que ser una actividad evidentemente multidisciplinaria, interdisciplinaria, de un problema que nos afecta a todos, y todos de alguna manera tenemos que participar. Así es que yo les quiero pedir, si son tan amables, sus comentarios finales, sus reflexiones finales, por supuesto no sin antes agradecerles a los dos que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos el día de hoy y de platicarnos de este problema que me parece muy relevante. Empiezo contigo, Marco. Bueno, pues más que nada, es muy importante dar a conocer este tipo de problemas, sus posibles soluciones y lo que la academia, el gobierno están desarrollando. Creo que aunque tenemos pocos recursos, porque hay que reconocerlos, creo que cada quien está haciendo su parte de una u otra manera. Nos estamos complementando, se está obteniendo información y se está actuando. Un ejemplo clásico y muy rápido es
tenemos aproximadamente 52 islas, de las cuales muchas de las islas tienen especies endémicas. ¿Y qué quiero decir endémicas? Exclusivas de ese lugar. Nativas. En ningún lugar puede haber más Okay. que en ese lugar. El hecho de haber introducido fauna exótica, ahora sí exótica, gatos, perros, cabras, cerdos, con el transcurso de poco tiempo, creo que un siglo aproximadamente, se extinguieron 22 especies de vertebrados. Qué barbaridad. 22 especies. Muchísimo. Entonces, de 10 años o de 15 años a la fecha, afortunadamente se han implementado la remediación, la defaunación de esa fauna exótica, Okay. de tal manera que de las 52 islas, 27 ya están Bueno, aproximadamente. Y hay un libres. avance, digamos. Entonces, no necesito de muchas palabras como para decir que se está trabajando en México con resultados muy particulares, muy exitosos. Lo único que nos falta son recursos. Okay. Si tuviéramos más recursos, tengan la seguridad que la academia, los investigadores, tendríamos la facilidad de hacer investigación y de revertir estos problemas. Perfectamente, pues ahí está el llamado. Marco Antonio Gurrola Hidalgo, muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado el día de hoy. Tus comentarios, José Luis. Sí, si eres bueno, tan amable. yo creo que una cosa muy importante que se ha logrado en el avance de esto es, a partir de 2010, darnos cuenta que ya hay una ley, principalmente una cuestión legislativa de esto, que se aplique, y también que ya las instituciones ya van a estar más comunicadas entre las secretarías del medio ambiente y todas las demás instancias académicas. Y una cosa muy importante es la sociedad. La sociedad que tiene que estar informada de estas cuestiones para que se pueda actuar, sobre todo en la prevención y en el actuar rápido para un problema que se esté dando, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que vamos por buen camino. Este plan de desarrollo de la Conavio es a 10 años, empezó en el 2010, termina en el 2020, y creemos que vamos a tener buenos resultados para ese entonces. Ya lo dijo Marco, que ya en las islas hay buenos resultados. Claro. En Isla Cozumel, sobre la palomilla del nopal, también hubo un buen resultado de esa plaga que se encontró en esa zona. Entonces sí hay ejemplos de buenos resultados, pero sobre todo pues se necesita mayor investigación, que mismo está haciendo el Instituto de Biología. Claro. Y bueno, el Instituto de Biología también tiene un laboratorio, ¿no? Un laboratorio de restauración, ¿no? Entonces yo creo que sí hay las instancias para resolver estas Perfecto. cuestiones. Pues doctor José Luis Godínez Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, finalmente, señoras y señores, es así como llegamos al final de este programa. Acuérdese, si usted va a soltar su tortuguita porque ya no la quiere en un manto de agua, o el pececito que ya le incomoda, o un perro, un gato, no lo piense 1, 2 o 3 veces. Piénsela varias miles de veces antes de hacer eso, porque ya nos platicaron el día de hoy el impacto que esto tiene en los ecosistemas. Y bueno, pues muchísimas gracias a este staff maravilloso, a todo el equipo de producción por la transmisión de este programa, pero sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo invito para que siga con nosotros dándole seguimiento a esta serie que lleva por título El cambio climático y su impacto en la biodiversidad, en una emisión más de Mirador Universitario. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo, por supuesto, el favor de su atención. Hasta la próxima.